Me llamo Ernesto, tengo 85 años, y hace tan solo un año vivía en silencio. No el silencio del campo, ni el de una tarde tranquila. No, el otro silencio, el que te aísla de las conversaciones, de las risas de los nietos, del canto de los pájaros, el que convierte cada «¿cómo estás?» en un gesto confuso, en una sonrisa fingida, para no pedir que te lo repitan por tercera vez. Recuerdo claramente el día en que me di cuenta de que algo se había perdido. Estaba en la sala, mi hija me hablaba, y yo no lograba seguir una sola frase completa. Asentía, claro, como hacemos muchos, para no interrumpir, pero por dentro sentía una mezcla de vergüenza, tristeza y cansancio. Era como estar allí, pero no estar realmente. Me ofrecieron audífonos. Los probé, pero no eran para mí. Me molestaban, me distorsionaban los sonidos, me hacían sentir más viejo de lo que era. Y lo peor, me hacían depender aún más de algo externo. Algo que, si se perdía o fallaba, me devolvía al silencio en un segundo. Hoy oigo claro, y no uso audífonos. Escucho las hojas moverse con el viento. Escucho el timbre sin tener que mirar la puerta. Escucho la voz de mi hija sin tener que leerle los labios. Escucho. No fue un milagro, fue un descubrimiento. Y por eso estoy aquí, hablándote. Voy a contarte exactamente qué me ayudó, paso a paso. Pero más allá del suplemento natural que cambió mi vida, quiero contarte el proceso. Lo que sentí, lo que viví. Y por qué llegué a pensar que jamás volvería a escuchar bien. Porque sé que no estoy solo. Sé que allá afuera hay muchas personas, quizás tú mismo, que están comenzando a perder los sonidos del mundo, que están resignadas a vivir en un volumen más bajo, a escuchar con esfuerzo, a responder sin entender. Antes de rendirte, escucha esta historia. Y dime algo, si te animas, ¿cuántos años tienes tú? ¿Y desde dónde me estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Me encantará saber que hay alguien al otro lado, escuchando. No fue de un día para otro. La pérdida auditiva no llega como un golpe seco. Llega como el goteo de un grifo que nadie nota, hasta que un día la pila está llena. Al principio, eran pequeñas cosas. En la televisión, subía un poco más el volumen. Luego un poco más. Y luego, mucho más. Pero lo justificaba. Ese actor habla muy bajito. Ese canal se escucha mal. Siempre había una excusa, una razón externa. Nunca era yo. Con el tiempo, empecé a pedir que me repitieran lo que decían. Una vez, 2 veces. Después de la tercera, fingía que había entendido. Me reía cuando los demás se reían. Asentía cuando no había comprendido ni una palabra. Es agotador actuar todo el tiempo. Uno se cansa de preguntar, pero se cansa más de fingir. Las palabras comenzaron a mezclarse. Café sonaba como qué, llave como ave. Frases enteras perdían sentido, y con cada palabra incompleta me sentía más lejos de los demás. Mi entorno comenzó a notarlo, no porque lo dijeran directamente, sino por las miradas, las bromas. ¿Qué pasa? ¿Te estás quedando sordo? Dichas con risa, pero con un fondo real. Las correcciones impacientes. Ya te lo dije, papá. ¿No me escuchás o no me querés escuchar? Y ahí comienza otra etapa. No solo estás perdiendo la audición, estás perdiendo la paciencia de los demás, la compasión, la fluidez en las relaciones. Poco a poco, sentís que molestás, que tu presencia requiere esfuerzo. Una vez, en una reunión familiar, todos hablaban y yo simplemente miraba. No sabía de qué reían, ni de qué discutían. Estaba ahí, en cuerpo presente, pero espiritualmente ausente. Nadie me lo dijo, pero yo lo sabía. Estorbaba. No por culpa de ellos, ni siquiera por culpa mía. Era simplemente lo que era. Un hombre mayor que no escuchaba bien. Un obstáculo en una conversación rápida. Entonces, llega la parte más dura. El aislamiento. No porque te dejen afuera, sino porque uno mismo empieza a elegir quedarse en silencio. Hablar menos, preguntar menos, participar menos, porque es más fácil.
porque duele menos. Así se empieza a construir el muro, invisible, pero pesado. Un muro entre uno y el resto del mundo. Yo viví detrás de ese muro durante años, sin saber que había otra forma, sin saber que existía una manera de derribarlo sin recurrir a aparatos incómodos o resignarse al silencio. Pero en ese momento, no lo sabía. Solo sentía que algo dentro de mí se apagaba cada vez que no podía escuchar una palabra entera. Y con cada palabra que no entendía, parecía que me entendían menos a mí. La vida sin sonidos. ¿Cómo se siente perder la conexión con el mundo? Hay una soledad que no se nota desde afuera. No tiene que ver con estar solo en una habitación, ni con no tener familia o amigos. Es una soledad más silenciosa, más lenta, más dolorosa. Es la soledad de estar rodeado de gente y no poder escucharla. Cuando la audición se empieza a ir, los días se llenan de momentos incómodos. Todo se convierte en una especie de laberinto donde las palabras no llegan completas, donde las conversaciones se escapan por entre los dedos, donde los sonidos se sienten lejanos, como si vinieran desde el fondo de un pozo. Una tarde estaba caminando por la vereda. Una mujer pasó a mi lado y dijo algo. Vi que me miró, que sonrió, pero no entendí ni una sola palabra. Sonreí por reflejo, como si hubiese dicho algo amable. Pero mientras seguía caminando, me pregunté qué habría dicho. ¿Fue un saludo? ¿Una broma? ¿Me advirtió de algo? Nunca lo supe. Así se vuelve el mundo, un lugar donde las palabras llegan rotas y uno tiene que adivinarlas como si fueran piezas de un rompecabezas. Con mi familia fue igual. A veces, durante las comidas, todos hablaban entre ellos. Yo los miraba reír, moverse, contar cosas, pero no podía seguir el hilo. No sabía si hablaban de un recuerdo, de una noticia o de algo que había pasado en la semana. Me sentía como si estuviera viendo una película sin subtítulos. Y con los nietos era aún más difícil. Ellos hablan rápido, se mueven, cambian de tema sin aviso. Yo asentía, me reía cuando ellos se reían, pero muchas veces no entendía de qué se trataba. Me dolía pensar que me estaba perdiendo de conocerlos de verdad, que estaba perdiendo momentos que no iban a repetirse. La televisión, que solía ser una compañera fiel, también se convirtió en enemiga. Subía tanto el volumen que los demás me pedían que lo bajara. Entonces opté por verla solo, con los subtítulos puestos. Pero no era lo mismo. Escuchar una voz, una entonación, una risa verdadera, eso también tiene alma. Y yo ya no podía percibirla. Así es como empieza la desconexión. No solo de los sonidos, sino del mundo. Te sentís como si vivieras detrás de un vidrio grueso. Podés ver a los demás, pero no podés tocarlos con palabras. Estás presente, pero no incluido. Empezás a vivir a medias. Es difícil explicarle a alguien que escucha con normalidad lo que significa perder ese sentido. Porque no es solo una cuestión física, es emocional, es psicológica, es existencial. Uno deja de participar, de opinar, de contar historias, y cuando dejas de hablar, también dejas de ser recordado, porque las personas recuerdan las voces, las frases, las ideas que compartiste. Si todo eso se apaga, uno empieza a desaparecer en silencio. Yo empecé a desaparecer. Sentía que me volvía invisible. No porque los demás me ignoraran, sino porque yo mismo me alejaba, cansado de luchar contra ese muro que me separaba de la vida. Y sin embargo, seguía respirando, seguía comiendo, vistiéndome, caminando. Pero vivir, lo que se dice vivir, no estaba viviendo. Estaba resistiendo a esa vida sin sonidos, esperando, sin saber muy bien qué. Hasta que un día, sin buscarlo, llegó la primera señal de que quizás todavía había algo que podía hacer. El rechazo a los audífonos. La primera vez que me hablaron de audífonos, lo hice por obligación. «Papá, ya es momento de que pruebes con algo», me dijo mi hija. No lo dijo con mala intención. Lo dijo con amor, con preocupación. Pero yo sentí otra cosa.
Sentí como si me empujaran a aceptar una derrota. Acepté. Fui a hacerme la prueba. Me atendieron bien, con profesionalismo. Me hicieron repetir palabras, identificar sonidos, leer letras pequeñas mientras me hablaban al oído. Al final, me entregaron los resultados con una frase que me quedó grabada. Nada grave, pero su audición ya no volverá a ser como antes. Lo mejor es que empiece a usar audífonos. Esa noche no dormí. Cuando llegó el día de probarlos, me senté en una sala blanca, con el aparato puesto por primera vez. Escuchaba todo, pero raro. Las voces eran agudas, metálicas. El ruido del tráfico era como una alarma. El roce de la ropa me aturdía, y mi propia voz me sonaba ajena. No sé cómo explicarlo. Era como si me hubieran devuelto la audición, pero de una forma robótica, sin alma. Como si pudiera oír, sí, pero sin entender de verdad lo que estaba escuchando. Como si todo sonara a través de una radio mal sintonizada. A pesar de eso, lo intenté. Los usé por unos días. Caminaba con ellos por la casa, por el barrio. Pero cada vez que me miraba al espejo, me costaba reconocerme. No por el aparato en sí, sino por lo que representaba. Sentía que me hacía ver más viejo de lo que era, más frágil, más enfermo, más dependiente. Las personas lo notaban. Aunque no dijeran nada, sus ojos bajaban rápidamente a mis orejas. Algunos me hablaban más lento sin darse cuenta. Otros evitaban tocar el tema. Lo que nadie dice es que los audífonos, por más comunes que sean, siguen cargando un estigma. Una marca invisible de que ya no sos el mismo. Pero lo más difícil no fue lo que pensaban los demás. Fue lo que empecé a pensar yo. Que había cruzado una línea. Que ya no podía volver atrás. Que ahora formaba parte de ese grupo de personas que dependen de un aparato para poder simplemente conversar. Y eso me dolió más que cualquier silencio. Porque nadie te cuenta que los audífonos no siempre te devuelven la vida como era antes. Te dan una versión limitada, distorsionada, incómoda. Y para muchos, eso es suficiente. Pero para mí, no lo fue. Sentía que había algo profundamente antinatural en forzar a mi cuerpo a adaptarse a un aparato que no entendía, que me amplificaba los ruidos que no quería y no me devolvía lo más importante, la calidez de las voces, la música suave, el murmullo de una conversación. Intenté, lo juro que lo intenté, pero un día los guardé en su estuche y no los volví a sacar. No fue por orgullo, fue por dignidad, porque sentí que si debía seguir en silencio, prefería hacerlo siendo yo mismo, no alguien que solo escuchaba a medias a través de algo que me hacía sentir menos humano. Lo que no sabía entonces era que no todo estaba perdido, y que había algo más, algo que nadie me había contado, algo que no se enchufaba a la oreja, pero que sí podía cambiarlo todo. La búsqueda de soluciones naturales. Después de dejar los audífonos guardados, pasaron varios meses en los que simplemente me resigné. Ya no buscaba soluciones, ya no preguntaba, ya no investigaba. Había aceptado que así sería mi vejez, silenciosa, confusa, con sonrisas fingidas en lugar de palabras verdaderas. Pero la vida tiene una forma extraña de tocarte cuando menos lo esperas. Una mañana, mientras tomaba café, mi nieto me pidió prestado el diario viejo para hacer un collage. Me dijo, ¿te molesta si recorto esta parte? Y yo, sin saber qué era, le pedí que me la leyera. Era un artículo pequeño, escondido entre dos columnas sobre salud. Decía algo así como, nueva fórmula natural ayuda a mejorar la audición en adultos mayores sin necesidad de audífonos. Recuerdo que me reí. Le dije, eso es pura propaganda. Nada natural puede hacer que uno escuche mejor a esta edad. Pero algo dentro de mí se encendió. Un poco de curiosidad, quizás. O tal vez, solo el deseo desesperado de que eso fuera verdad. Después de que se fueron, me senté frente a mi computadora y busqué. No fue fácil al principio. Hay muchas promesas falsas, muchos anuncios que suenan más a estafa que a esperanza. Pero entre todo ese ruido, encontré algo distinto.
Un nombre que se repetía. Opiniones de personas reales, algunas de mi edad, otras más jóvenes. Todas decían cosas parecidas. No recuperé el oído como cuando tenía 20 años, pero ahora entiendo a mi esposa sin pedirle que repita. Escucho el timbre. Puedo hablar por teléfono otra vez. Los zumbidos bajaron. Volví a disfrutar del silencio real, no del vacío. Y lo más importante, no hablaban de milagros. No prometían curas mágicas. Hablaban de mejoras lentas, progresivas, reales. Algo que se construía con paciencia y constancia. Leí durante horas. Vi entrevistas, foros, comentarios buenos y malos. Y cuanto más leía, más me convencía de que, al menos, debía intentarlo. No le conté a nadie al principio. Había algo en mí que aún dudaba, que pensaba que, si fallaba, no quería dar explicaciones. Ya había pasado por eso con los audífonos. No quería volver a ilusionarme frente a los demás y terminar otra vez en silencio. Pero también había algo distinto esta vez. No se trataba de esconder una máquina detrás de la oreja. No se trataba de depender de un aparato. Se trataba de cuidar el cuerpo desde adentro, de alimentarlo con lo que tal vez le estaba faltando desde hacía años. Y eso me parecía más digno, más natural, más coherente con lo que siempre había sido yo. No esperaba milagros. No esperaba volver a escuchar el vuelo de un colibrí o una conversación en la otra habitación. Pero si podía recuperar, aunque fuera una parte, solo una parte de mi audición, entonces valía la pena. Ese fue mi punto de quiebre. Pasé de resignado a curioso, de desesperanzado a dispuesto, y sin saberlo, en ese momento, había dado el primer paso para recuperar algo que ya creía perdido. El suplemento natural, ¿qué es y cómo lo descubrí? Después de días investigando, llegué a un nombre que se repetía una y otra vez: Audivita. No era el típico suplemento con promesas exageradas. No se anunciaba con letras brillantes, ni hablaba de curas milagrosas en 3 días. Al contrario, lo que me llamó la atención fue precisamente lo contrario, la manera sencilla en la que lo describían. Decían que era un suplemento natural, creado especialmente para personas mayores con pérdida auditiva progresiva, que estaba formulado con ingredientes estudiados durante años y que no tenía efectos secundarios conocidos. Nada de químicos fuertes, nada agresivo, solo un refuerzo natural para un cuerpo que, con la edad, ya no produce lo mismo que antes. Leí más sobre sus ingredientes: ginkgo biloba, magnesio, extracto de hoja de olivo, zinc, vitamina B12, coenzima Q10. Palabras que había escuchado antes, pero que no asociaba directamente con la audición. Lo que me sorprendió fue descubrir que muchos de esos nutrientes están relacionados con el flujo sanguíneo en los oídos, con la función neurológica, con la regeneración celular en zonas del sistema auditivo que se deterioran con la edad. Y lo mejor de todo, no prometía devolverte la audición perfecta, sino mejorarla progresivamente. Reforzar lo que todavía tenés. Reducir zumbidos. Clarificar sonidos. Mejorar la respuesta auditiva en ambientes ruidosos. No era una solución instantánea. Era una inversión en el tiempo. Una alternativa sin cirugías, sin aparatos, sin dependencia. Y yo, que ya había probado otras cosas, pensé: ¿qué tengo que perder? La verdad, ya lo había perdido todo. Había perdido la confianza en mi oído. Había perdido la fluidez en las charlas. Había perdido el vínculo con muchas personas, simplemente porque ya no podía seguirles el ritmo. Así que esa noche, sin decirle nada a nadie, pedí el frasco, con una mezcla de esperanza y miedo. Porque cuando uno ha pasado tanto tiempo en el silencio, cualquier promesa de sonido suena demasiado bonita para ser cierta. Pero había algo en mí que aún quería intentarlo, no por vanidad, no por rebeldía, sino por dignidad, porque merecía, aunque fuera en los años finales de mi vida, volver a escuchar con claridad, volver a estar presente, sin fingir, volver a formar parte del mundo sin quedarme atrás. Así fue como Audivita entró a mi vida. Un pequeño frasco con cápsulas
que a simple vista parecía insignificante, pero que estaba a punto de convertirse en la puerta de regreso al sonido. No sabía si iba a funcionar, pero en ese momento entendí que lo peor no era fracasar. Lo peor era no intentarlo. Primera semana. Comencé el tratamiento con Audivita un lunes por la mañana. La caja recomendaba tomar una cápsula al día, con el desayuno. Y eso hice. Sin demasiadas expectativas, sin ilusión. Me tomé la pastilla junto al café y seguí con mi día como siempre, en silencio. Durante los primeros 2 o 3 días no sentí absolutamente nada, ningún cambio, ninguna señal. Lo único que notaba era que no me hacía daño, no me caía pesado, no me daba sueño ni náuseas, al menos no me estaba perjudicando. Eso ya era una buena señal. A los 5 días ocurrió algo mínimo, pero distinto. Estaba sentado en el patio, como cada tarde, con el libro abierto pero sin leer realmente. El sol estaba bajo, el viento apenas movía las hojas, y de pronto sentí algo, un leve zumbido, pero esta vez no venía de adentro de mi cabeza, venía de afuera. Era un insecto, una abeja, pasando cerca. Lo escuché. No fue un sonido nítido ni fuerte, fue apenas un murmullo en el aire, pero lo sentí como un milagro. Pensé que había sido mi imaginación, así que no dije nada. Al día siguiente, seguí tomando la cápsula como siempre. Me costaba admitirlo, pero ya me sentía un poco más alerta, como si algo dentro de mí se hubiera activado. El día 6, noté algo más. Mi hija me habló desde la cocina, sin levantar demasiado la voz. Antes, no habría escuchado ni una sílaba, pero esa vez entendí al menos la mitad de lo que dijo. Le pedí que repitiera, y cuando lo hizo, no necesitó gritar, solo repetir. Y eso ya era mucho para mí. Ese día me sentí distinto, como si la niebla en mis oídos se hubiera hecho un poco más delgada, como si una pequeña puerta se hubiese entreabierto. Pero seguía escéptico. Me repetía que tal vez era un efecto placebo, que estaba sugestionado, que no debía hacerme ilusiones. Y sin embargo, cada mañana me levantaba con un poco más de ganas de seguir el tratamiento. Me sorprendía a mí mismo prestando más atención a los sonidos. Me quedaba más tiempo en silencio, no para evitar ruidos, sino para buscar señales. Empecé a notar que los zumbidos que antes me acompañaban como un segundo pulso, empezaban a apagarse lentamente. No desaparecieron del todo, pero por primera vez en años, se hicieron más bajos, más tolerables. Al final de la primera semana, supe que algo estaba pasando. Tal vez no algo grande, tal vez no algo inmediato, pero real, tangible. Y por primera vez, desde que todo esto había comenzado, sentí que no estaba retrocediendo, que no estaba condenado al deterioro, que el cuerpo, incluso a mi edad, tenía formas de responder, de recuperarse, de volver a conectar con lo que parecía perdido. Ese fue el primer triunfo. Pequeño, pero inmenso para mí. El primer gran cambio, el día que volví a escuchar algo que creía perdido. Fue un martes cualquiera, de esos en los que no esperas nada. El cielo estaba limpio, sin nubes. El aire era tibio, con ese olor a pasto recién regado. Me senté en el jardín con mi taza de té, como cada mañana. No pensaba en nada. Solo miraba las plantas, los árboles que mi esposa había plantado tantos años atrás y las flores que aún cuidaba mi nieta los fines de semana. Todo estaba en calma. Y entonces sucedió. Escuché un sonido tan agudo y delicado que me pareció irreal, como una nota musical diminuta, como el crujido de una hoja seca, pero sostenido en el aire. Miré alrededor, sin saber de dónde venía, hasta que lo vi, un colibrí. Sí, un colibrí, revoloteando frente a las flores violetas, agitando sus alas con esa velocidad imposible, y yo, por primera vez en muchos, muchos años, escuché el zumbido que hacen al volar. Fue un instante breve, apenas unos segundos, pero lo escuché. Claro, limpio, nítido. Y me quebré. Me cayeron lágrimas, sin aviso.
no por la belleza del momento, que también, sino por lo que significaba. Porque ese sonido, ese murmullo invisible que para otros pasa desapercibido, para mí era la prueba de que no todo estaba perdido, de que algo dentro de mí estaba despertando. Me quedé ahí, quieto, con los ojos llenos de agua, escuchando, como un niño que escucha su primera canción, como un abuelo que creía que ya no podía sorprenderse de nada. Fue como si el tiempo se detuviera, no por el colibrí en sí, sino por lo que representaba, una segunda oportunidad, una confirmación de que mi esfuerzo, mi constancia, estaban dando frutos. Más tarde, ese mismo día, pasó algo más. Estaba en el comedor, sentado, cuando mi hija entró desde la cocina. Dijo algo simple. «Papá, ¿querés un poco más de té?» No gritó, no levantó la voz, no hizo gestos exagerados. Solo lo dijo, como siempre lo había hecho. Y yo la escuché. Levanté la mirada y respondí sin pensar. «Sí, por favor». Ella se detuvo en seco, me miró con una mezcla de sorpresa y emoción y me preguntó, «Papá, ¿me oíste sin que gritara?» Yo asentí, sin palabras. Ella se acercó y me abrazó. No dijimos mucho más. No hizo falta. Ese abrazo decía todo lo que había que decir. Fue en ese momento que entendí que algo había cambiado para siempre. Que no era solo una mejora técnica, no era solo una cápsula haciendo efecto. Era el regreso de una parte de mí que creía perdida. Era volver a formar parte del mundo. Porque escuchar no es solo oír sonidos, es volver a conectar con los demás. Es recuperar los matices de las palabras, la emoción en una voz, la ternura en un susurro. Es volver a sentir que estás realmente ahí, en ese momento, sin barreras. Ese día, el sonido de un colibrí me devolvió algo que ningún audífono había podido darme: la esperanza. Al llegar al final del primer mes, me di cuenta de que ya no estaba contando los días. Había pasado de tomar el suplemento con escepticismo a integrarlo como parte natural de mi rutina. Ya no lo veía como un experimento. Lo sentía como un aliado silencioso, como una cuerda firme que me ayudaba a volver a escalar la montaña desde la que me había caído. Las mejoras no llegaron todas de golpe. No fue magia. Fue un goteo constante de momentos que, al final, se transformaron en algo mucho más grande. Empecé a hablar por teléfono. Eso puede sonar trivial para algunos, pero para mí, que llevaba años evitando las llamadas porque no entendía nada del otro lado, fue una victoria inmensa. La primera llamada fue con mi hermano. Su voz me sonó más clara. Le pedí que hablara despacio, pero no tuvo que gritar, y lo entendí todo. Volví a escuchar música. La había dejado años atrás. Decía que me aburría, que prefería el silencio. Pero la verdad es que ya no distinguía las notas, las voces se mezclaban, y todo me sonaba como si viniera desde un pasillo lejano. Pero una mañana puse un disco viejo, Mercedes Sosa, y lloré, no por la letra, lloré porque podía escuchar los instrumentos otra vez, la guitarra, suave, el bombo, profundo, la voz, cálida. Lloré porque cada nota me decía, «Estás volviendo». También volví a disfrutar de las conversaciones en grupo. Antes, cuando más de 2 personas hablaban, me perdía. Era como tratar de atrapar mariposas en medio de un vendaval. No sabía quién decía qué, pero con el paso de las semanas empecé a distinguir las voces, a seguir los temas, incluso a meter algún comentario sin que me lo repitieran 3 veces. Eso me cambió el ánimo, me levantó el alma, porque entendí que no solo estaba escuchando mejor, estaba viviendo mejor. Y ese fue el verdadero milagro. No recuperar un sentido, sino recuperar mi lugar. Volví a ser parte de mi mundo. No un espectador, no un estorbo, no un invitado educado en su propia casa. Volví a sentirme incluido, presente, escuchado y capaz de escuchar. Pensé en todos los tratamientos que había probado antes: masajes, gotas, dietas, aparatos caros. Nada me había dado esta sensación de regreso.
Todo había sido temporal, incómodo o frustrante. Algunos directamente no hicieron nada. Otros me hicieron sentir aún más viejo. Pero esto era distinto. Audivita no me gritaba lo que había perdido. Me susurraba lo que todavía podía recuperar. Y eso, a los 85 años, es un regalo inmenso. Porque en esta etapa de la vida, uno ya no pide milagros. Solo quiere pequeñas oportunidades de ser feliz, de estar conectado, de seguir siendo uno mismo. Y yo sentía, por fin, que estaba volviendo a ser yo. Después de varias semanas tomando Audivita, comencé a interesarme más por lo que estaba poniendo dentro de mi cuerpo. Siempre he sido escéptico con los suplementos. A lo largo de mi vida he visto cómo se prometen cosas que luego no se cumplen. Pero esta vez sentí que valía la pena mirar más de cerca, no con desconfianza, sino con curiosidad. Así que me tomé un rato para leer con atención la etiqueta. Y no encontré nada raro, ningún nombre que no pudiera pronunciar, ningún químico agresivo. Lo que encontré fue algo mucho más simple y más poderoso: naturaleza. Uno de los ingredientes principales es ginkgo biloba. Un nombre raro, sí, pero resulta que es una planta milenaria. Se ha usado durante siglos en la medicina tradicional china para mejorar la circulación, especialmente hacia el cerebro. ¿Y por qué eso ayuda con la audición? Porque los oídos necesitan buen flujo sanguíneo para funcionar bien. Cuando la sangre no llega como debería, las células auditivas se debilitan. El ginkgo ayuda a que esa sangre fluya mejor, alimentando las partes del oído que más lo necesitan. Otro componente es el magnesio. Este mineral es fundamental para el sistema nervioso. Protege las células nerviosas del oído interno contra el daño causado por el ruido fuerte o el envejecimiento. Además, ayuda a reducir esa sensación de zumbido que muchos sentimos, especialmente de noche. Con el paso de los días, noté que mis zumbidos se volvían más suaves, y ahora entiendo por qué. También contiene zinc. Este mineral ayuda a regenerar los tejidos, y aunque muchos no lo saben, el zinc tiene un rol importante en el mantenimiento del sistema auditivo. Con la edad, los niveles de zinc bajan naturalmente, y eso puede debilitar nuestra capacidad para procesar sonidos. Al recuperar ese nivel, el cuerpo se defiende mejor contra el desgaste del oído. Otro ingrediente valioso es la coenzima Q10. Suena técnico, pero es más simple de lo que parece. Es una sustancia que ya existe en nuestro cuerpo. Actúa como una especie de energía para las células. Con la edad, producimos menos. Al tomarla como suplemento, ayudamos a que las células del oído funcionen mejor, se reparen más rápido y mantengan su vitalidad. Y por último, algo que no está escrito en la etiqueta, pero que descubrí con el tiempo: la constancia. Porque esto no es mágico. No es un brebaje que te devuelve el oído en 3 días. Es algo que trabaja de forma silenciosa, paciente y firme, como el agua que talla la piedra, día a día, cápsula a cápsula. Y eso es lo que me convenció de seguir. No se trataba de una fórmula milagrosa, sino de un apoyo real, natural y respetuoso con mi cuerpo. No prometía volverme joven, prometía ayudarme a mantener lo que todavía estaba vivo en mí. Y eso, para alguien de mi edad, es más que suficiente. Hoy puedo decir que entiendo lo que hace Audivita, no solo porque lo leo, sino porque lo siento. Hoy tengo 85 años, y aunque he vivido muchas cosas, unas hermosas, otras duras, quiero contarte algo que aprendí recién ahora, a esta edad. Nunca es tarde para recuperar algo valioso. Durante años, viví creyendo que la pérdida auditiva era una condena irreversible. Me resigné al silencio, a la incomodidad, a quedarme al margen de las conversaciones y los momentos importantes. Creí que ya no había nada que hacer, pero me equivoqué. No recuperé una audición perfecta. No volví a oír como cuando era joven, pero sí recuperé algo mucho más profundo: la dignidad de poder escuchar a quienes amo, poder mirar a los ojos a mis hijos mientras me hablan, poder compartir una historia sin fingir que entendí, poder volver a escuchar la música de mi vida
los sonidos que me hacen sentir vivo. Eso no tiene precio. Y por eso estoy acá contándotelo. Porque quizás vos, o alguien que querés mucho, esté atravesando lo mismo. Quizás estés sintiendo ese aislamiento silencioso, esa frustración diaria, esa sensación de estar perdiendo algo esencial. Si ese es tu caso, quiero decirte algo desde el corazón. No te rindas antes de intentarlo. Hay opciones, hay alternativas. Audivita fue la mía, pero cada cuerpo es distinto. Lo más importante es que no te quedes con los brazos cruzados. Infórmate, habla con tu médico, escucha testimonios reales como este. Y si sentís que algo puede ayudarte, próbalo. Porque incluso una pequeña mejora puede cambiarte la vida. No te acostumbres a vivir a medias. No dejes que el silencio se vuelva normal. Mereces escuchar. Mereces participar. Mereces seguir sintiéndote parte del mundo. Yo creí que ya no tenía tiempo. Y sin embargo, acá estoy. Volviendo a escuchar, a compartir, a emocionarme. Porque cuando uno recupera la capacidad de oír, también recupera la esperanza. Y ahora quiero preguntarte algo a vos que estás del otro lado de la pantalla. ¿Has vivido algo parecido? ¿Cómo ha sido tu experiencia con la audición? ¿Qué harías si volvieras a escuchar como antes? Contame tu historia en los comentarios. De verdad, me encantaría leerte. Porque si algo he aprendido en este camino, es que no estamos solos. Y muchas veces, la ayuda que necesitamos no está en una pastilla ni en un médico, sino en la palabra de alguien que ya pasó por lo mismo. Así que compartí tu experiencia. Preguntá. Responé. Porque entre todos podemos hacernos mucho bien. Gracias por quedarte hasta el final. Y recordá, la edad puede quitarnos muchas cosas, pero nunca la posibilidad de volver a empezar.